Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hey, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta. Y hoy te quiero contar algunas experiencias que he tenido porque ya lo prometí varias veces atrás. Y hoy es el momento. Es un gran día para mí. Estoy en una mañana bastante calurosa, pero tranquila aquí con mi cafecito. Así es que bueno, vamos a comenzar. Ok. Primero quiero contarles una experiencia hablando de correspondencia que a mí me ayudó a ver las cosas de forma distinta y a entender una frase que a mí me dijeron hace mucho, que es: el universo es como un fractal. Y yo me tardé años pensando como un fractal, cómo es esto, hasta que un día en meditación por fin lo pude entender. Yo más o menos me tardé 10 años en tener esta experiencia desde que yo empecé a meditar así, em, desde lo más básico, sin saber bien qué era la meditación, pero pues yo ponía mis meditaciones guiadas y todo cuando estaba en la prepa. Y esta experiencia la tuve hace como 4 años. Y digo esto porque quiero que sepan que yo me tardé mucho en empezar a tener estas experiencias. No es como que empecé a meditar y ya vinieron, porque a veces hay personas que les platico y creen que es así y me dicen: ay, es que a mí no me pasa o yo no veo eso. Y yo pienso que esto está al alcance de todos, nada más es mantener un trabajo constante y practicar hasta que nos sensibilicemos, hasta que aprendamos a cómo se siente lo sutil, que aprendamos a identificar cómo es lo sutil diferente de lo denso. Va. Así es que estaba yo en mis estudios de angelología y tenía que meditar diario, meditaba diario como 1 hora. Entonces en una de estas meditaciones profundas en las que yo ya estaba en otro estado de conciencia parecido a la ensoñación o a como cuando uno está dormido pero despierto, que como que no puedes mover el cuerpo pero la mente todavía está consciente. En ese estado me encontraba yo. Y yo tenía una pregunta en mi cabeza que tenía que ver con esto: cómo funciona el universo, cómo es que el universo es como un fractal, cómo es esto de que arriba es abajo y todo. Y entonces estaba acostada en mi cama y en mi mente como que estaba imaginando lo que yo vería con mis ojos abiertos. O sea, yo tenía los ojos cerrados, pero yo imaginaba cómo era mi cuarto y mi cuerpo y la puerta y todo, con los ojos cerrados, pero viendo esa imagen en mi mente. Y entonces como que sentí una inercia hacia el lado izquierdo, algo que me dijo que volteara. Y recuerdo que en mi mente, todo pasó dentro de mi mente. Yo volteé hacia la izquierda a ver mi brazo, pero mi brazo no era mi brazo, sino que era como un copo de nieve. Tenía una estructura así como si de mi brazo salieran muchos bracitos chiquitos, como muchos piquitos. Pero tenía yo esta cualidad en ese momento de que yo podía fijar mi vista en un punto fijo. Entonces volteaba a la izquierda, veía mi brazo con todos estos picos y como que intentaba acercarme a hacer zoom o hacer close up en una de estas partecitas. Y podía acercarme y yo me acercaba y cada brazo tenía otro brazo y cada piquito tenía otro piquito, y así se seguía subdividiendo infinitamente, tal como un fractal, como un copo de nieve o como un cristal. Se fragmentaba infinitamente y mientras yo más me acercaba como que más iba entrando y de pronto en uno de esos brazos me veía a mí, a mí ahí abajo acostada meditando. Pero si yo seguía profundizando, yo podía ver yo acostada meditando, volteando a ver mi brazo y meterme en esa imagen y ver otro brazo y otro y otro. Es muy extraño. Terminé bien mareada, la verdad. Pero entendí. Así fue como entendí
que el universo es como un fractal. Y el concepto de infinito, de lo infinito, que es como si fuera un ciclo que se repite, que se repite, se repite, se repite y se repite. Y bueno, ya después de eso tuve que detenerme porque sí me mareé mucho y me dolió la cabeza. De hecho, ahorita que se los estoy contando y me acordé de esa imagen, también me empecé a marear. Pero lo que quiero decir es que así, en forma de fractal, es como el universo se manifiesta, tanto en lo sutil como en lo terrenal. Y ahora sí, te voy a contar un poco de todo para continuar con el tema. Para mí, todas las ciencias antiguas tienen una correspondencia entre ellas, porque a fin de cuentas se trataba de estudiar lo mismo, el funcionamiento del universo. Intentaban explicar el orden cósmico, solo que desde distintas perspectivas. Entonces voy a hablar un poquito de todo lo relacionado a las ciencias antiguas, explicando especialmente mi visión sobre los ángeles y las jerarquías, porque de esta forma nosotros podemos comunicarnos con seres más sutiles, que serían los ángeles, y recibir ese apoyo de las vibraciones para nuestra vida diaria. Porque créanme que hay un mundo completo, todo el universo, de hecho, queriendo apoyarnos en nuestro camino. Dios siempre nos ayuda, nos quiere ayudar, pero tenemos que aprender a pedir y a recibir. Así es como nos conectamos con la totalidad, con lo divino, con el espíritu, la abundancia y con todas las virtudes. Y así también es como nos protegemos y nos mantenemos alejados de los vicios. Entonces podemos, por ejemplo, salir a, tomar alcohol de vez en cuando sin que eso afecte nuestro balance interno o nuestra vibración, porque aprendemos cuándo y cómo hacerlo. Es como aprender las reglas del juego, de la vida. Entonces así es más fácil jugarlo, más fácil llevarlo. Y para esto voy a retomar el tema de las esferas o los aspectos de Dios o los principios herméticos. Por eso me aventé primero a la serie de principios herméticos para poder explicar esto, porque el tema de los principios herméticos es que explica la forma en la que lo divino se manifiesta en lo terrenal. Lo que les decía ahorita del fractal con mi visión esta de la meditación. Los ángeles son como arquetipos, al igual que los dioses o las deidades o los seres sutiles de cada cultura, solo que esas imágenes arquetípicas tienen ciertas distorsiones humanas, que también mencioné un poquito en el episodio anterior. Y pues voy a decir esta frase que para mí lo resume todo y luego lo voy a explicar un poco más. Los ángeles son los principios herméticos. Son las cualidades de lo divino que ordenan a la creación. Es por esto que hay jerarquías angelicales. Si bien los principios herméticos son 7, digamos que pueden organizarse en 2 niveles o en 2 fases. La primera fase sería del primer principio hasta el tercero, que el tercero es el principio de vibración. El primero es el mentalismo, luego correspondencia, luego vibración. Y a partir de la vibración es cuando todo empieza a cobrar vida, cuando empieza a haber movimiento, cuando empieza a haber criaturas o seres. Y aquí es donde se hace una división, porque se crean todas las densidades. Para que haya densidades distintas, tiene que haber vibraciones distintas, expresiones distintas. A partir de aquí surgen los siguientes 4 principios herméticos, que son la polaridad, el ritmo, causa y efecto y la generación. Entonces, los otros 4 ordenan las partes más densas de la creación. ¿Sí? El 3 es el número de lo celestial, de lo sutil, y el 4 de lo terrenal, lo tangible. Esto en numerología también se entiende. Y en el nivel del principio 3, por así decirlo, en el nivel de la vibración, es donde se crean estos seres sutiles, porque los ángeles son vibración pura. Y cada uno tiene una vibración que se corresponde con uno de los aspectos de Dios, porque ya está antes la ley de la correspondencia. Entonces, cada uno corresponde como a una parte, a una fracción de lo que es este Dios o es este todo divino, y a su vez se subdivide como un fractal. Entonces, en el primer nivel está la divinidad, en el segundo tenemos al principio ordenador, el primero, que es la correspondencia,
Y en un tercer nivel siguen los siguientes ordenadores, que serían las distintas vibraciones, y luego viene la creación material, ¿sí? En este tercer nivel de la vibración es donde entran las jerarquías angelicales o empiezan a generarse estos seres sutiles. Hablando de los ángeles, la primera jerarquía o este primer nivel sería el más cercano a la fuente o lo divino, y consta de las primeras 3 clases de ángeles, por así decirles, que son los serafines, querubines y tronos. Estos los voy a explicar muy brevemente porque es algo muy abstracto y difícil de explicar y entender. Los serafines son el equivalente al primer principio, el del mentalismo, que son como estos componentes del todo, tal cual los componentes del todo. Luego los querubines son la armonía, que es lo que hace que arriba y abajo se correspondan armónicamente. Representan a la razón, esta segunda fuerza que sale de la divinidad, que sería la primeramente ordenadora. Los tronos son la voluntad, la tercera fuerza, entre comillas, el Hijo de Dios, que decide que también quiere crear como su Padre. O sea, el juicio divino que encamina a la razón, el verbo que se hace carne. Más bien, el camino mediante el cual la razón se manifiesta en algo material. Ok, yo sé que es muy abstracta esta parte, pero vamos a pasar al siguiente para que se vaya entendiendo más. El otro nivel jerárquico tiene las dominaciones, las virtudes y los poderes. Aquí los nombres explican muy bien literalmente. Esta jerarquía ordena el cosmos en la gran escala. Las dominaciones ordenan a lo que serían las galaxias, las virtudes los sistemas solares y los poderes ordenan a los planetas. Recordemos que cada cosa tiene su propia conciencia. Nuestro sistema solar es un ser con conciencia, que alberga planetas que a su vez tienen su propia conciencia, como nuestra madre tierra, que también alberga seres con conciencia propia, como los animales, y ahí en el reino animal estamos nosotros, los humanos, con conciencia propia. Entonces, las dominaciones ordenan el espacio-tiempo, los movimientos galácticos. Ven que hay unas galaxias en forma de espiral y otras con formas distintas. Pues estos movimientos están determinados por el espacio-tiempo que rige a cada galaxia. Luego las virtudes, como su nombre lo dice, ordenan el movimiento, el cambio. Está, por ejemplo, la virtud de la justicia, la fortaleza y la compasión, que sería el número equivalente o correspondiente con el número 5. Cada una de estas virtudes tiene una vibración específica y ordena las acciones. Cuando yo actúo con justicia es porque estoy recibiendo esa vibración específica, que está disponible en el cosmos, en la galaxia, y se manifiesta en lo macro y en lo micro. Entonces son como las distintas formas de actuar. Puedo actuar con compasión, con fortaleza, con verdad, con voluntad, con cada una de las virtudes o sin ellas. Pero esas formas de actuar o esas virtudes o la energía de cada virtud está disponible en el espacio y en el todo para cuando yo la quiera recibir. Y luego están los poderes o potestades, que los poderes se manifiestan como planetas. Cada planeta tiene su vibración específica, por eso la astrología, por eso decían los romanos que Marte representa la guerra y Venus la belleza y Mercurio la expresión, Júpiter la moral, etc. Son vibraciones que también están en interacción con nosotros en este tiempo y espacio y que de cierta forma nos rigen. No nos rigen como en una dictadura o como que nos obligan a hacer cosas, sino que son energías que están disponibles ahí para que nosotros las tomemos. Entonces vamos viendo que cada nivel jerárquico de cierta forma alberga y contiene a los siguientes, así como los principios herméticos. El primer principio como que pone una base y luego surge el otro y luego surge el otro y el otro y el otro y se van desarrollando. Y así como los arquetipos también albergan y contienen a las imágenes arquetípicas. Por ejemplo, el arquetipo de la madre contiene a la imagen de Gaia, de la Virgen María, Hera, Cibeles, etc. ¿Sí? Después está el tercer nivel jerárquico, que este lo voy a explicar un poco más a fondo porque como está más cerca de nuestra densidad, es más fácil entenderlo y tenemos más ejemplos. Está todavía más fragmentado y contiene a los principados, los arcángeles y los ángeles. Los principados ordenan la evolución,
son lo equivalente a la energía de Atenea en la mitología griega, que sería la que da forma a la civilización y a la humanidad como colectivo. Esto es lo que Jung llamaba el espíritu de la época. Son esas vibraciones de las masas, el orden que las mantiene unidas. En física podría corresponder, por ejemplo, con la ley de gravedad, que es lo que atrae a los cuerpos. Lo que hace que en la Tierra todos nos mantengamos aquí pegados a la esfera de la Tierra, al planeta. Luego, en esta misma explicación mitológica, los arcángeles serían la energía de Hermes, el comunicador, el mensajero de los dioses. Por eso dicen que los arcángeles son los mensajeros de Dios. Y está esta historia tan conocida de la Biblia del arcángel Gabriel y la anunciación a la Virgen. Yo te invito a que no lo tomemos tan literal y no lo veamos así como seres físicos con alitas y que se parecen a los hombres, sino como vibraciones, impulsos de conciencia, energías que interactúan con nosotros. Y eso también son los ángeles. Son esos chispazos de inspiración divina que nos llevan a actuar en concordancia con las virtudes, con los tiempos, con el movimiento que cada galaxia quiere hacer. Tal vez ya has escuchado esta idea de la nueva era, de que en nuestro sistema solar, en este momento la Tierra está dando un salto de conciencia. Entonces, como humanidad, estamos dando todos un salto de conciencia. Los ángeles son esta ayuda, entre comillas, que el cosmos nos provee para dar ese salto. Cada jerarquía está al servicio de la jerarquía que la contiene. Así como las personas decimos estar al servicio del Creador o de Dios, cuando actuamos con ayuda de estas chispas de inspiración divina, que son los ángeles. Y lo que sigue ahora es mi descubrimiento más bonito. Me conmueve un montón cuando pienso en ello. Y es que los seres humanos podemos convertirnos en ángeles. En realidad, ya somos ángeles. Si respetamos y permitimos el paso de estas chispas divinas, si actuamos conforme a las leyes del universo, tomando en cuenta los ciclos divinos, las virtudes y a las energías que nos rigen y las canalizamos en nuestra vida diaria, entonces nos convertimos en ángeles encarnados, en estos impulsos de conciencia divina encarnados aquí en la Tierra. Y aquí también tengo una experiencia que para mí es una prueba de esto. Mientras yo estudiaba esto de los ángeles y pensaba en lo del ángel de la guarda y como que hablaba siempre con el ángel de la guarda y le pedía que me cuidara y así, pude vivir algo que para mí fue una prueba de que existía y de que siempre me estaba cuidando. Y es que una vez estaba yo en Ciudad de México, en el transporte público, estaba lloviendo muy fuerte y yo me iba a mojar toda y todavía me faltaba mucho para llegar a donde estaba viviendo. Así que yo solo pedí ayuda a los ángeles, pedí ayuda a mi ángel de la guarda y me dispuse a salir y pues ir bajo la lluvia. Y en eso apareció un hombre que yo no lo conocía, un completo desconocido, pero llegó con una sombrilla, así como en las películas, de verdad. Estaba yo empezando a mojarme y llega con una sombrilla y me alcanza y caminó a mi lado. Y yo le dije, oye, pues muchas gracias. Y platicamos así bien poquito, nada más. Le dije que muchas gracias, que cómo se llamaba, me dijo su nombre. Le dije que gracias. Agradecí al cielo por esa persona. Le dije gracias por enviarme y dije su nombre. Y en cuanto llegamos a un lugar techado, él se fue, llevaba un poco de prisa. Entonces pues ya, me dejó ahí y se fue. Pero gracias a ese hombre yo no me mojé. Y yo estoy convencida de que fue ayuda divina, de que me lo mandó mi ángel de la guarda. A lo mejor es una forma muy personal de verlo. Bueno, es una forma muy personal de verlo, pero para mí esa es la prueba de que sí existen estas cosas, de que sí existen estos impulsos y a veces los humanos nos elegimos actuar conforme a estos impulsos y entonces nos convertimos en ángeles para otras personas. Y yo creo que todos tenemos alguna experiencia así. E incluso creo que muchos de nosotros hemos podido ser esos ángeles que otras personas necesitan. Así es que lo único que nos separa de poder materializar aquí las energías angelicales son nuestras propias decisiones, porque esa es la primera regla de la conciencia. El tener conciencia propia viene con libre albedrío, con la libertad de tomar decisiones.
Nos corresponde a nosotros tomar esa decisión, pero las vibraciones están disponibles a lo largo y ancho de todo el universo, porque son las que lo ordenan, son las que lo conforman. Así como cada planeta tiene su fuerza de gravedad y si te acercas a él en un punto te va a ganar la inercia y te va a jalar, lo mismo pasa con las virtudes y con la divinidad. Primero está esa decisión de acercarte a la verdad, te corresponde a ti y después ya la inercia te jala, te acepta. Y luego viene esta cuestión de la percepción y las distorsiones. En la astrología antigua solo se tomaban en cuenta 7 planetas o cuerpos celestes, que eran el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, si no me equivoco. Conforme fuimos evolucionando en entendimiento y tecnología y nuestra civilización se desarrolló, se descubrió Plutón y se descubrieron los asteroides, que en astrología moderna corresponden, por ejemplo, con Lilith, Quirón y estas otras figuras o imágenes arquetípicas más recientes. Los antiguos chinos identificaron 7 chakras principales en el cuerpo, pero sabían que había más fuera del cuerpo, solo que no sabían cuáles. Ahorita tenemos teorías y registros de al menos otros 2 chakras que se encuentran fuera del cuerpo físico, pero dentro del cuerpo energético. Y yo he escuchado incluso de 3 que están hacia abajo, hacia la tierra, y 3 que están hacia arriba, nada más que, pues no me consta, esos no los he estudiado ni sentido. Pero también conocemos el espectro de colores básicos, los 7 colores del arco iris. Pero sabemos que están los infrarrojos y los ultravioletas, nada más que no los podemos percibir. Lo mismo con los sonidos, tenemos las octavas musicales, que son estas repeticiones de 7 notas, 7 notas, 7 notas, y llega un momento en el que ya no lo podemos escuchar, pero sabemos que las octavas siguen hacia el infinito. A lo que voy es que este conocimiento sobre cómo funciona el universo lo hemos ido adquiriendo y expandiendo conforme hemos ido evolucionando, sobre todo en grado de conciencia. Y esta evolución nos ha llevado a desarrollar más teorías, más tecnologías, etc. Entonces se creó el telescopio y así descubrimos que hay más cuerpos celestes y ahorita tenemos también aparatos que pueden medir ondas más precisamente y entonces sabemos más de física cuántica y vamos comprobando más cosas y por eso tenemos más ejemplos tangibles y cercanos de las jerarquías más densas, pero también se van descubriendo más. Por ejemplo, antes todos los nombres de ángeles que se conocían terminaban con él: Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel. De pronto en la nueva era sacan nombres como Metatron, Sandalfón, Orión, que son energías con las que antes no teníamos contacto y al igual que todo se van descubriendo y se van entendiendo más cosas con el tiempo y con el estudio. Así es que la información presentada aquí puede ser que en el futuro se complemente o que pueda cambiar alguna distorsión mía y yo lo perciba distinto o como humanidad lo percibamos distinto. Hay una parte de la gran verdad en todo y todos. Corresponde usar el libre albedrío para identificar esa verdad. Y bueno, creo que por hoy voy a dejar aquí este episodio. En el siguiente voy a retomar la parte de la comunicación y cómo establecer contacto con las energías sutiles y reconocerlas, porque creo que por hoy es suficiente información y seguiré contando experiencias mías de meditaciones y mientras estudiaba angelología. Espero haber logrado explicar esto de una forma sencilla y entendible. De todas formas voy a seguir tocando estos temas por aquí y puede ser que entrando más en estos temas y en arquetipos y mis experiencias personales se entienda mejor lo que intento explicar. Solo te pido paciencia, por favor. Y también darte la oportunidad de verlo de una forma distinta a la que nos han explicado los dogmas y a dejar de ver todas las cosas que hay de escuelas antiguas o de estas tradiciones de una forma tan literal. Yo no creo que los ángeles sean así, personitas con alas. Yo pienso que son estas vibraciones, ideas abstractas, luz, si lo quieres ver así. Así es que bueno, te mando un abrazo enorme y mis mejores deseos para hoy y nos vemos a la que sigue. Bye.